Buenos días, mis hermanos. Buenos días en este día, miércoles 15 de junio del 2022. Me alegra muchísimo estar con ustedes a través de Zoom y de YouTube, en la comodidad de su hogar, pero también con sus familias, estando un tiempo íntimo con el Señor. Y en esta mañana también quiero saludar a cada uno de ustedes que se está conectando, que está llegando a esta transmisión, a conectarnos juntos como hermanos a buscar del Señor en esta mañana. Sí, entonces mientras se van conectando, quiero entregar este tiempo al Señor, que sea Él guiándonos, dirigiéndonos, que su Espíritu Santo nos ponga en ese mismo sentir como hermanos y podamos aprender juntos. ¿Listo? Señor, yo te doy gracias por este día, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tu presencia no se ha ido de nosotros, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor, en nosotros, Padre. Y gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumina, Padre, nos acerca a ti, nos enseña, Padre, de ti. Ayúdanos a acercarnos con fidelidad, Señor, con respeto, con reverencia a tu palabra, Señor, y sobre todo delante de ti, a que seas tú escudriñando nuestros corazones, mirándonos, Padre, y enseñándonos, Señor. Dirige este tiempo y bendice a cada persona que se está conectando a esta transmisión y que este momento sea bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bueno, quiero iniciar contándoles algo y que tiene mucho que ver como con lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, una experiencia que tuve la semana pasada en un medio de transporte. Realmente fue como de esos momentos en el que es como un golpe de realidad para, sí, como de ver lo que está pasando a tu alrededor, cómo se están hablando las personas, qué están pensando las personas. Y realmente estaba en este medio de transporte como muy metida en mis pensamientos, pero ocurrió que dos personas empezaron como sí, a alegar por un puesto, porque uno no quería darle el puesto, en fin, porque el otro lo atropelló y muchas cosas. Y como unos segundos después también hubo otro par de personas que empezaron a pelearse y a decirse pues groserías y todo tipo de palabras. Y en ese momento para mí fue como ok, o sea, porque la gente responde así, o sea, porque la gente está como tan prevenido con los demás que como que no puedes decir nada porque mismo te pueden contestar con 3 piedras en la mano, porque como la gente sí está tan intolerante, o sea, en ese espacio pequeño en el que estaba y con 2, 3 situaciones que ocurrieron, para mí fue como, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿por qué la gente reacciona así? Una persona también se me acercó y quiso como atacarme pues verbalmente y realmente fue como un momento muy incómodo y todo. Yo contesté, pero me quedé pensando en eso como todo el día, o sea, porque la gente está como actuando de esa manera y no es solamente en ese momento. Creo que hablé con otras personas sobre esto y me dijeron, sí, las personas están muy intolerantes, muy, sí, prevenidas, como con muchos prejuicios hacia los demás. Entonces, como analizando lo que yo hice y todo el momento, pensaba como ¿qué haría Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Cómo hubiera contestado? O sea, ¿qué hubiera dicho? Entonces hice como un recorrido mental sobre la Biblia, como buscando una situación en específico que pudiera decir como que así actuó Jesús en este momento. De hecho, le pregunté a otra persona y también me dijo como, no sé qué hubiera hecho Jesús. Entonces yo me quedé pensando como que respondí bien, respondí mal, qué hice, o sea, qué pasa. Y eso fue muy curioso porque en esa semana caí en el versículo, en el texto que quiero que miremos el día de hoy. Y está en Colosenses 4, de 5 al 6. Y dice, en esta versión NBI, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Y eso, o sea, si hemos prestado como atención al texto, como me confrontó mucho, porque dice, compórtense sabiamente. En otras versiones dicen como vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo, que sus palabras sean agradables, cordiales, pero habla de una actitud que hay como que nosotros debemos mostrar. Entonces, como pensaba mucho también en como nosotros como cristianos, como cuál es nuestra primera reacción
en ese momento, ¿qué es cuando alguien viene y nos vulnera, alguien viene y nos ofende, nos ataca directamente con palabras o pues ya físicamente? Como, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo primero que pasa por nuestra mente? Y sí, como creo que pensando en todo esto y en general en las personas, hay muchas herramientas, muchos materiales que actualmente nos orientan como a ser mejores personas, a ser cordiales, a ser agradables, a ser como empáticos, a desarrollar muchas habilidades. Y no sé, como creo que hay veces prestamos mucha atención a esas cosas, como ser esa persona que se lleva bien con todo el mundo, que cae bien a todo el mundo, que tiene las palabras correctas para todo, que sabe comunicarse, que sabe relacionarse, que sabe hacer todo bien, ¿sí? Entonces pensaba como, ok, bueno, porque en ese momento también, en esta cosa que estaba pensando en mi mente era como, ¿cómo debería haber contestado esa persona? ¿Cómo debería haber contestado yo? ¿Cómo deberían ser sus actitudes? ¿Cómo debería ser su corazón? Entonces, como eso, muchas de nuestras herramientas ahorita, o mucho de lo que hablamos ahorita es cómo ser una mejor persona, cómo ser un buen ser humano. Pero volviendo al texto, a este versículo que les digo que fue muy confrontante, en otras versiones, sobre todo en la Reina Valera, dice, en el versículo 6 dice que las palabras deben estar sazonadas con sal. Y eso inmediatamente me hizo pensar en, ustedes son la sal de la tierra, ¿sí? Y pensamos como en la tarea, en la misión que nosotros tenemos al ser parte de la iglesia de Cristo, ¿sí? Al estar con Cristo, y parte de la identidad que Él nos da es eso, ser sal en la tierra. Entonces pensaba en esto como, mis palabras deben estar sazonadas con sal para que ellas sean oportunas, sean adecuadas para cada persona. Y ojo que está hablando para las personas no creyentes. Dice, vivan sabiamente entre las personas que no creen en Cristo. ¿Sí? Y si vemos como en el versículo anterior a este del 5 y 6, vemos que Pablo dice como perseveren en la oración, oren por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, para que nosotros podamos manifestarla de la manera en que se debe, que nosotros hablemos como se debe hablar. Entonces, claramente estos versículos están hablando que estas palabras que son sazonadas, que son agradables, que son cordiales, que son adecuadas y oportunas, deben llevar un mensaje, deben cumplir con una misión. Sí, no es solamente para caerle bien a la persona o no es simplemente por mantener las buenas relaciones, sino que esto tiene otra carga, ¿sí? Tiene otro, como un sentido, algo intencional, ¿sí? Entonces, volviendo con mi golpe de realidad que les digo, creo que eso me hizo caer en cuenta otra vez de que todos necesitamos de Jesús. Todos, absolutamente todos, necesitan de Jesús. Y además porque solemos pensar que solamente o evangelizar a las personas que están en la calle o que están en una peor condición que la mía, y no vemos como en las personas que están en un transporte público una oportunidad para predicar sin tener que abrir una Biblia o gritar a gran voz como Jesús viene o Dios te ama o arrepiéntete, no, sino que no vemos como esas oportunidades como algo necesario o algo en lo que se deba hacer algo, sino alguien que está en una peor condición que yo. Pero no, esos momentos son los que le dicen a uno, todo el mundo necesita de Jesús. Hasta yo necesito de Jesús, o sea, como repetirme el mensaje de Jesús, su muerte, su resurrección. Yo necesito eso. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a decir por qué. Si nosotros vamos atrás, estamos en el capítulo 4. Los dos primeros capítulos de Colosenses, una carta que tiene apenas cuatro capítulos. Entonces, en los primeros dos, Pablo y Timoteo, que son los que escriben esta carta, hablan sobre la supremacía de Cristo, hablan de su identidad, de quién es Él, de lo que Él ha hecho. Entonces están hablando sobre cómo Él tiene poderío, autoridad sobre todas las cosas espirituales, sobre todas las leyes. Entonces en el versículo 20, los versículos 20 al 23 del capítulo 2, dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso.
podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Sí? Como si ponemos eso fue escrito hace mucho, pero si ponemos eso en palabras actuales, es como todas estas reglas del mundo que él menciona, como no toques esto, no pruebes aquello, se refieren a esas cosas de ser mejores personas, de ser más espirituales. Y creo que es ahorita algo de lo que hablamos mucho, ¿no? De desarrollar tu espiritualidad, de desarrollar tu ser interior, de desarrollar o de entender quién eres tú, de entender del amor hacia uno mismo. Sí, y hay muchas también herramientas, como decía, de test, ¿cómo se llama esto? Mindfulness, como de conciencia, de entender cómo debes actuar, del dominio propio, pero no un dominio propio bíblico, sino un dominio como netamente humano, de que tú puedas reprimir o que puedas soltar lo que tú piensas, lo que tú sientas y bueno, en fin, cómo desarrollarte. Sí, y él dice como... Y bueno, todo esto es una filosofía, ¿no? Y él dice como esas son reglas del momento. Son cosas que se deterioran con el uso, son cosas que para nosotros están como de moda, por decirlo así, o son las filosofías y las ideas de temporada. Y es lo que estaba pasando también en ese momento, ¿no? Y que pueden para nosotros parecer sabias, como muy bien dice la Biblia, porque exigen una gran devoción, porque exigen una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. O sea, el tener esa conciencia de lo que debo decir, lo que no debo decir, cómo es esta persona para yo poder tratar con ella, cómo debo manejarme en este lugar. Pero otra vez, a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Sí? No digo que todas estas herramientas sean malas, ¿no? Las que nos ayudan como a entendernos. No, está bien, pero no son como lo principal. No es lo que realmente nosotros necesitamos. Son como pañitos de agua tibia, algo que realmente no cura. Simplemente están tapando, están tratando de ocultar. Y lo que dije, están como reprimiendo muchas cosas que sí somos, pero que no podemos soltar porque, pues, mis relaciones, cómo me va a ver la gente alrededor, qué va a pasar conmigo, qué van a pensar los demás de mí, ¿sí? Otra cosa que pasaba en Colosas, en este lugar, era que incluso Jesús era un ser, una persona que también se le admiraba por su buena moral, por sus buenas enseñanzas. Y por eso mismo es que Pablo y Timoteo están como haciendo tanto énfasis en la supremacía de Cristo por encima de los espíritus que dicen aquí, pero también sobre esos ídolos, también sobre los ángeles, ¿sí? Cosas que aparentemente nos podrían ayudar a nosotros a ser mejores personas. Pero entonces, sí, hay muchas personas, incluso ahora, que imitan a Jesús de cierta manera porque es un muy buen maestro. Pero eso otra vez no es suficiente y por lo menos para nosotros como cristianos, Cristo sí es nuestro modelo, por supuesto, pero no lo seguimos porque sea nuestro modelo, sino porque Él es quien vive en nosotros. Y como dicen en el versículo que les leí hace un momento, ustedes que han muerto con Cristo, ¿sí? Ustedes que han muerto con Cristo, ustedes que tienen a Cristo, ustedes que han sido elegidos por Cristo, dicen más adelante entre estos capítulos. Porque somos transformados por Cristo, por su salvación es que nosotros podemos ser diferentes. Es por eso que nosotros podemos vivir de manera sabia entre los no creyentes, ¿sí? Entonces, es muy, muy interesante realmente porque después de estos dos capítulos como de mucha carga sobre quién es Cristo, sobre la identidad de Cristo, Pablo y Timoteo dicen como, bueno, vamos a poner esto en práctica. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Y es entonces cuando llega este versículo del capítulo 4, que nos dice como vivan sabiamente entre los creyentes, hagan esto, que sus palabras sean sazonadas, que sus palabras sean adecuadas, ¿sí? Que ustedes puedan impactar a quienes están alrededor, porque es una nueva manera de vivir que solamente lo otorga la resurrección de Jesús, ¿sí? Es ese camino, esa nueva forma que la resurrección de Jesús ha abierto para ellos.
Así que para nosotros, pues también es un reto, ¿no? Está dirigido o fue dirigido a estas personas, pero este mensaje ahora nos llega a nosotros diciéndonos que es un reto manejarnos entre las personas no creyentes. Así todo ese conocimiento y ese conocimiento, esa idea que tenemos de Dios, de quién es Él, importante ponerlo en práctica en cosas tan simples, en una situación tan simple, que yo creo que no necesariamente pasa no solamente pasa en un medio de transporte, sino en cualquier lugar, en tu lugar de trabajo, en un centro comercial, donde hayan personas, donde interactúes con personas. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo están sazonadas? ¿Cómo van? ¿Cumplen ese propósito o no? ¿Sí? Entonces es un reto para nuestro carácter y también para lo que pasa a nuestro alrededor. Todo el mundo necesita a Jesús, porque las cosas que se utilizan para hacer o las herramientas que se utilizan para ser mejores personas no son suficientes. Las buenas acciones no son suficientes. No ofrecen ninguna ayuda para vencer los malos deseos que hay en el corazón. Incluso con personas que en nuestro medio, que son tan admiradas y tan como respetadas y que todo el mundo quiere estar con ellas porque sí, son como excelentes personas. Incluso ellas necesitan a Jesucristo. No es suficiente con que como externamente te veas bien, ¿sí? Todos necesitamos a Jesucristo porque Jesucristo es el único que puede transformar un corazón. Transformar por medio de la renovación del entendimiento, ¿sí? A partir de una relación con Dios a través de su palabra. Él es el único que realmente puede hacer esto. Entonces, como pensando lo que les dije, estaba pensando en esto todo ese día y quedé como con eso en la mente hasta que encontré este versículo y dije, y volví como a mi pregunta, ¿no? Como, ¿qué haría Jesús? ¿Qué es lo que haría Jesús? O sea, ya entiendo que mis palabras sí tienen que ser diferentes, tienen que cumplir un propósito, que yo tengo que como adoptar esa postura de Jesús, pero entonces, ¿qué haría Jesús? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Y pues a mi mente también llegó el juicio de Jesús. Yo creo que todos hemos escuchado o hemos leído sobre el juicio de Jesús. Y vemos cómo Jesús fue tratado, cómo lo atacaron directamente a él, o sea, en su persona, en su identidad, las ofensas que recibió, cómo lo denigraron, sus derechos como ser humano y, en fin, todo esto que conocemos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Al inicio, cuando preguntaba como, ¿qué haría Jesús? Como, creo que todos pensamos bueno, él respondería con amor, con paciencia, con misericordia, porque Él es Dios. Entonces, cuando hablamos de su juicio y lo que Él hizo, de la manera en que Él actuó, decimos, pues bueno, es que era su misión, ¿no? Él sabía que tenía que morir, así que Él tenía que aguantar todas esas cosas para poder cumplir el llamado y la misión suya. Pero vuelvo, sí, al versículo 20 del capítulo 2, que dice, tú que has muerto con Cristo. En otra parte que dice, tú que has sido elegido por Cristo. Y en otro lugar dice, revístete de Cristo. Por eso hablaba de recordar el mensaje, de reevangelizarnos, de que incluso yo necesito de Jesucristo todos los días. Por supuesto, si estoy con Cristo, claro, ya soy salvo, y el hecho de que diga que necesito a Jesucristo o reevangelizarme todos los días no significa que voy a estar, como que mi salvación esté pendiente, ¿no? Claro que no, pero sí necesito revestirme de Cristo, de su actitud, de su pensamiento, ¿sí? De ver la importancia de Jesús en mi vida. Es celebrar, sobre todo esto, celebrar mi dependencia de Dios. Creo que no muchos nos alegramos de poder ser dependientes de Dios, sino que a veces como nos causa un poquito de malestar, de incomodidad, saber que mis acciones tienen que estar como filtradas a través de lo que dice Dios. Y en general no celebro que alguien me tenga que decir algo. Pero cuando vamos a la Biblia, realmente encontramos que la dependencia de Él trae gozo, realmente trae gozo. Y cuando entendemos eso, como que
que todo no es carga para nosotros, o sea, que yo no tengo que estar sí, como pendiente de cada movimiento mío, sino que puedo confiar en que el Señor es quien me guía. Entonces yo puedo hablar confiada hacia las demás personas y aprovechar las oportunidades, porque Jesucristo es quien me transforma, Jesucristo es quien hace la obra en mí, ¿sí? Entonces, este mensaje, sí, no es solamente, o esta actitud no es solamente como, pues Jesucristo, que tenía que cumplir eso y por eso tuvo que pasar, no. También nos está diciendo a nosotros, tú que has muerto con Cristo, tú que has sido elegido por Cristo, entonces revístete de Cristo, de su actitud, de recordar su sacrificio para que podamos hablar de la manera adecuada. Jesucristo aprovechó toda oportunidad, que es algo que también mencionábamos en el capítulo 4 de Colosenses, en el versículo 5 y 6, que dice, aprovechen al máximo cada oportunidad para cumplir este propósito, para que sus palabras tengan esta intención. Y Jesucristo lo hizo en su juicio, Él aprovechó y evangelizó, vamos a decirlo así, compartió su mensaje. ¿Quién era Él? Él lo hizo, ¿sí? Entonces, si hablamos de revestirnos, yo también quiero invitarte que así como, bueno, hasta ahora de la mañana, si vas para tu trabajo, si estás alistándote para salir, si estás incluso para quedarte en tu casa y hacer las tareas, los deberes que tengas que hacer, como revístete de Cristo. Así como te vistes y te organizas para salir y para empezar tu día, pues revístete y empieza tu día con Cristo. Celebra depender de Él, porque solo así tus conversaciones podrán ser sazonadas con sal, podrán ser cordiales y agradables, podrán ser adecuadas para que las personas que no creen en Cristo realmente puedan encontrarse con el único que puede transformar sus corazones, que es Jesús. Y porque estas situaciones las podemos encontrar en cualquier lado, ¿sí? Entonces, de nuevo, que Jesucristo sea quien guíe tu vida, que Jesucristo sea quien como brote dentro de ti para que otros puedan encontrarse con Él y tú puedas ver un cambio, sí, en lo que pasa a tu alrededor. Si estás inconforme con lo que pasa a tu alrededor, no pienses como es que la otra persona tiene que ser de esta manera, es que la otra persona debe ser como, o debe calmarse, debe pensar más en los demás, no. La otra persona necesita a Jesús. La otra persona necesita ese mensaje de salvación. Y nosotros también necesitamos recordar ese mensaje de salvación todos los días. Entonces, mis hermanos, de verdad les animo a que sea como un hábito que tengamos diariamente, de así como pensamos en la armadura de Cristo, en la armadura de fe, en el yelmo, en el escudo, todas estas cosas, y que hacemos referencia a ponernos esa armadura para enfrentar el día, pues qué mejor que podernos revestir de Cristo todos los días, de recordar quién es Él, de recordar lo que ha hecho con nosotros y poder hablar de su identidad, de su supremacía, de su autoridad sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier cosa que pueda haber, así como le están hablando Pablo y Timoteo. Yo deseo de verdad que puedas ver esto en tu vida, que lo puedas aplicar en tu vida, porque la palabra está no solo para ser leída, sino también para ser aplicada, porque ahí es cuando realmente viene la transformación, ¿sí? Yo espero que también puedan interactuar en los comentarios, decir qué piensan, decir cómo se sienten al respecto, qué les ha hablado Dios esta mañana, y también dar ánimo a otros hermanos de esta congregación o cualquier persona cristiana que nos esté viendo, incluso una persona no creyente que en este momento pudiera estar viéndolo. Como de verdad es un momento importante para ir a Jesús, para reconocer que Él es el único que puede cambiar tu corazón, que puede hacer algo por ti, por tu situación. Sí, entonces espero sí poder leer todos sus comentarios. Y bueno, mis hermanos, vamos a orar otra vez para cerrar este tiempo, para que sí podamos tener esto en mente, para que sea lo que guíe nuestras mentes en esta mañana y durante el día. Señor, te doy gracias de nuevo por este día, Padre. Te doy gracias por lo que tú nos enseñas, Señor, porque incluso en los momentos cotidianos, Padre, en lo que sucede a nuestro alrededor, Señor, tú nos enseñas, tú tienes algo que decir, Señor. Tú sabes cómo funcionamos, sabes cómo funcionan las relaciones humanas, Señor, y conoces nuestro corazón, Dios.
Y por eso nos animas, Señor, nos dices, Padre, que debemos depender de ti. Nos dices que nuestro corazón, Señor, depende de ti, Señor. Que tiene un vacío, Señor, que tiene un algo, Padre, que solamente puede ser satisfecho por ti, Señor. Te ruego que nos ayudes cada día, Señor, cada mañana a tener tu mentalidad, Señor, a poder ver, Señor, con tus ojos, a poder como abrazar, Señor, tu palabra, tus mandamientos, Señor, a abrazar, Padre, tu corazón, Señor, y lo que tú piensas, Dios. Que podamos ser transformados y renovados, Señor, y morir contigo, Señor. Que como una de estas actitudes, Señor, las filtremos, o antes de actuar, Señor, podamos filtrarlo y decir como, ¿qué haría Jesús? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda, Señor? ¿Cómo debo mostrarte al mundo? Que podamos también sentir, Señor, que los demás a mi alrededor te necesitan, Señor. ¿Qué es lo que más necesitan, Señor? No una palabra que lo haga sentir bien, o no necesariamente, o no únicamente una palabra que lo haga sentir bien, una palabra que puede, sí, tener muy buenas intenciones, Señor, pero no es lo importante, no es lo principal, Señor, no es lo que llena ese hueco, Señor, en el corazón de las personas, Dios. Ayúdanos a anhelar ese cambio que solamente tú puedes dar, Señor, y a verte, Padre, en las personas. En el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén. Listo, mis hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día, que el Señor los siga guiando, los siga bendiciendo y que sí, que en el transcurso de la semana podamos poner en práctica todo lo que el Señor nos ha venido hablando. Un abrazo y que el Señor los bendiga.